carta a los Hebreos. ¿Cómo se siente, Luis? Bien. Bien. Ah, bueno. Lo veo Luis, ¿no? Lo veo bien, sí, Bien, sí. sí. Lo veo bien fortalecido. Amén, amén. Y seguimos orando unos por otros. Amén, amén. En nombre de Jesús. Ok, Hebreos 12:6. ¿Quién lo encontró que lo lea, por favor? Amén, amén. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Hebreos 12:6. Dijimos, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Empezamos diciendo que ser hijo de Dios es lo más glorioso que un ser humano puede llegar a tener, ¿cierto? Porque ser hijo de Dios implica muchas cosas gloriosas. Cabe resaltar que los hijos de Dios son los que han creído en el nombre de Jesús y han entregado sus vidas a Él. Recordemos lo que dice Juan en su capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Cuando uno entrega su vida a Cristo Jesús, cuando lo recibe a Él en su corazón, entonces venimos a ser hijos de Dios. Amén. Ahora, lo que nos dice aquí Hebreos es que el Señor disciplina al que ama y azota al que recibe por hijo, ¿cierto? En la iglesia en la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis, el verso 19, también nos dice algo parecido. Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Entonces en esta mañana, en este día ya, vamos a hablar respecto a lo que es la disciplina del Padre. La disciplina de Dios para con sus hijos. ¿Por qué? Porque un padre responsable disciplina. Hermanos, si uno como padre nunca ha disciplinado a su hijo, déjeme decirle que estamos en un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la disciplina es necesaria. La Biblia dice castigar al hijo con vara, porque de eso no morirá. Y también dice la palabra, el que detiene la corrección a su hijo aborrece. Si yo detengo la corrección para con mi hijo, lo aborrezco, dice la palabra. Uno no puede decir que ama a su hijo cuando lo ve desviado y no lo corrige. Porque esa desviación lo va a llevar al mal camino, lo va a llevar a la perdición. Entonces hay la importancia de corregir. Y todos nosotros sabemos qué es eso, porque aquí el que no es padre o no es madre es hijo o es hija. Y en algún momento hemos experimentado la disciplina, la corrección, cada uno a una manera diferente. Yo les he dicho que aunque mi papá a veces no se medía mucho para castigarnos, porque cuando se enojaba lo que hubiera cerca nos lo lanzaba, ¿cierto? Que hubiera, si había un ladrillo, tome su ladrillazo, pero la disciplina de mi mamá nos dolía más. Porque uno al viejo se le tiró el ladrillo y uno le agachaba la cabeza del ladrillo, pasaba derecho, ¿cierto? Y bueno, pero mi mamá tenía un método que era muy doloroso y era que ella agarraba una vara. En Colombia hay un árbol que nosotros le llamamos matarratón. Ese árbol florece donde usted lo ponga. Si pone usted un pedazo de ese palo ahí le nace un árbol. No importa el clima, en cualquier parte pega, y cortaba una vara de ese árbol y la tiraba al agua, eso como mojado, eso pega más duro, yo no sé. Y nos agarraba con esa vara y lleve 2 o 3 parazos
Ay, eso sí duele. Sentía uno esa vara en la espalda y uno pensaba que se iba a partir en dos. Esa es la disciplina. Una vez mi mamá le dijo a mi hermano, no se vaya para tal lado, porque nosotros vivíamos en un barrio parecido a este, había mucho campo. Es un barrio así en la periferia de la ciudad, entonces había mucho campo, y por allá en los campos habían lagunas, lagos que arman para que el ganado beba, ¿cierto? Y nosotros éramos felices yéndonos por allá a nadar, a esas lagunas. Allá nos veían bañando, tirando piscina en las lagunas. Y mi mamá le dijo a mi hermano en cierta ocasión, no te vas a ir por allá para esa laguna. Preciso, se fue el hombre. Tenía como, no sé, estaba más grandecito que Helen. Ahí 9 o 10 años tal vez. Por allá se fue a la lagunilla. Pues que mamá lo posteó y se fue detrás. Y allá lo encontró en la laguna. Recuerdo que lo agarró de la mano y lo traía. Y él así, con la cabecita gacha, parecía como cuando presentan esos narcos que capturan, le toman la foto. Por toda la calle lo pasó. Y allá se lo llevó para casa. Con su vara de matarratón en la mano. Allá se encerró con él y yo escuchaba, era el varazo y el hermano apenas decía, máteme, máteme. Claro, porque esa vara pega bastante duro. Yo no sé si a usted le han llegado a dar con una vara de matarratón mojado, pero eso pega muy fuerte. Pero ya le había dicho que no lo hiciera. Ahora, si ella no lo disciplina, el muchacho se va a seguir yendo, porque ay, me voy y no pasó nada, entonces me voy otra vez y me voy otra. Hasta que en una de esas idas o se ahoga por a laguna, porque niños se ahogaron a veces por esas lagunas. Aparte de eso eran lugares privados y a veces hasta le hacían tiros a uno al aire porque metía por allá. Entonces lo que ella quería era prevenirlo de un peligro, a lo cual él no prestaba atención y se iba. Y por eso viene la disciplina. Y lo que dice entonces Hebreos es que Dios, cuando nos toma por padre, Él está obligado porque Él es un padre responsable. Amén. Dios es un padre responsable, entonces Él va a disciplinar y azotar al que toma por hijo. ¿Por qué? Porque si el niño de al lado se va para la laguna por allá, uno no puede hacer mucho, ¿cierto? Uno tal vez puede acercarse y decirle, mi hijo, mira, no te vayas por allá, que por allá a veces hay hombres malos y es peligroso. Es todo lo que uno podría hacer, ¿cierto? Porque es el hijo del de al lado. O de pronto, hasta si es muy amigo de uno, hablar con los padres y decir, tengan cuidado con el niño, porque no lo dejen ir por allá, porque es peligroso. Es todo lo que uno puede hacer. Pero ya cuando es el hijo de uno, ya ahí sí le toca a uno asentar el cinto y decir, venga para acá, no me deja hacer caso. Yo no puedo azotar al hijo de al lado, ¿cierto que no? Me meto en un problema el tremendo. Y a nadie le gusta tampoco que le toquen sus hijos, porque pues cada uno tiene sus propios hijos. Entonces, el Señor pasa lo mismo con el Señor. Mire, el Señor no va a disciplinar al mundo como un padre, no. Lo que la Biblia dice es que Dios juzgará al mundo con justicia. Y de hecho Corintios lo dice, ahora lo vamos a leer, que Dios nos disciplina para que no tengamos que ser condenados con el mundo. Porque vuelvo y les digo, no todo el mundo son hijos de Dios. Los que se constituyen hijos de Dios son aquellos que le reciben, abren su corazón a Él, se vuelven hijos de Dios. Y Dios quiere que todos seamos hijos de Él, pero el hombre es el que no quiere, ¿cierto? Porque nosotros le decimos a las personas, venga, entreguen su vida al Señor, que Él quiere hacerlos de su familia. Hay gente que dice, no, yo no quiero, por X, por Y, porque no me gusta, porque no creo, por esto, por 1000 cosas. Pero la culpa no es de Dios que todos no sean hijos de Él, porque el llamado a que seamos hijos es para todos. Pues la Biblia dice que su llamado salió por toda la tierra. Sin embargo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces así pasa con Dios. 1. Dios castiga, reprende, azota al que toma por hijo, aunque a Dios tampoco le gusta que le toquen sus hijos, aunque a veces sus hijos están indisciplinados, a Dios no le gusta que se los toque, ¿sí? El que los disciplina es Él. Amén. Y no otro.
¿cierto? Por eso es delicado también de meterse con un hijo de Dios, porque tiene un papá que saca la cara por él. Ahora, pero él no deja sin disciplina a sus hijos, porque también dice la Biblia que si no fuese así seríamos bastardos. Y entonces Dios no es un padre que tiene hijos y se desentiende. No, Dios no es así. Es que por allá tengo unos hijos, pero no volví a verlos. No, Dios es un padre muy responsable. Amén. Y aunque Él tiene miles de hijos, ¿cierto? Millones de hijos, Él tiene una relación con cada uno de ellos. Y nos ama de una manera muy grande. Pero pues como toda familia, hay hijos que por aquí les entra y por aquí les sale, ¿cierto? Entonces ahí tiene que entrar la disciplina. Y hermano, la disciplina duele. Por eso les ponía la analogía y el ejemplo mío con mi madre, porque dolía. Nadie quería que la vara de matarratón en la espalda. Aparte de eso le quedaba a uno ahí la marca como 2 o 3 días. Veamos algunos ejemplos, ¿cierto? Hay un personaje muy famoso en la Biblia, que hasta los niños lo conocen. Les voy a dar una pista. Se lo tragó una. ¿Cómo se llama? Muy bien, Jonás. Ok, a Jonás. Aunque oímos decir que se lo tragó una ballena, realmente la Biblia no dice que se lo haya tragado una ballena, ¿cierto? La Biblia dice que se lo tragó un gran pez. Es más, la ballena no puede tragarse un ser humano, ustedes sabían. Claro, de hecho hace días pasó por las noticias que unos buzos estaban ahí cerca de una ballena y cayeron en la boca de ella, agarrando unos peces y cayeron en la boca de ella y ella los vomitó, porque no puede tragárselos. Sí, esta parte de acá es muy angosta, creo que solo puede pasar una naranja. Entonces, no dice la Biblia que haya sido una ballena, pero sí que un gran pez que el Señor mandó fue el que se tragó a Jonás. ¿Por qué? Porque allá en ese mar que vemos nosotros, no sabemos cuántas criaturas hay. Amén. Pues se dice que hasta ahora solamente el 5% de los océanos han sido investigados. O sea que tenemos un 95% que no sabemos qué hay. Y allá debe estar ese gran pez que se tragó a Jonás. Lo cierto es que Dios le dijo, ve a Nínive. Nínive era la capital, ¿cierto?, del reino de Asiria, donde eran enemigos del pueblo de Israel. Ahora, el Señor estaba mandando a Jonás a ir a predicarle a sus enemigos. Y Jonás lo que quería es que Dios los matara. ¿Cómo que me va a mandar a predicarle a mis enemigos? Mátelos más bien, Señor, que nos han hecho tanto la guerra. Y el Señor le dice, ve y predica en Nínive. Y Jonás, el Señor lo manda para Nínive y él se va para otro lugar, ¿cierto? Se va al puerto, paga su boletico para el barco y se fue para el lado opuesto donde Dios le mandó. Yo no voy a ir a ningún Nínive. Yo me voy para otro lado, me le va a escapar a Dios. Ay, ¿quién se le puede escapar a Dios? Amén. Si nosotros venimos a ser constituidos hijos de Dios, hermanos, la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez uno le entrega la vida a Cristo, hermanos, uno es de Cristo para siempre. Y uno podrá tomarse un avión y irse a 2000 kilómetros por hora, pero allá el Señor lo alcanza. Uno no puede escapar más de Él. Así que Jonás creía que podía escaparse del Señor y agarró en su barco y se fue. Yo por allá en un apartamentico y se acostó a dormir relajadito el hombre. Yo me escape al Señor. Ay, que comienza ese mar a moverse. Y comienzan las olas. Claro, esta gente de la embarcación muy preocupada porque estaban a punto de naufragar, empiezan a tirar los enseres y todo, y dice, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Y se encuentran al Jonás por allá durmiendo. Ese estaba bien relajadito, ¿cierto? Lo despiertan y le dicen, hija, levántate, venga, porque ayúdenos, aunque sea, invoca el nombre de tu Dios, que nos ayude.
Pero el Jonás ya sabía, porque cuando uno, hermanos, cuando Dios lo disciplina a uno, uno sabe. Eso no es que, ay, ¿será que es que el Señor me está disciplinando porque estoy en este problema, porque estoy en esta dificultad? No, uno sabe cuando el Señor lo está disciplinando. Cuando mi mamá traía a David de la mano, él sabía por qué era la causa. ¿Cierto? Uno sabe, el Jonás sabía y le dijeron, no, la verdad, yo les voy a decir la verdad, hermanos. Esto es por mi culpa. ¿Quién eres? Decláranos quién eres. Le dijeron, la verdad, yo soy hebreo. Sirvo al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y huyo delante de su presencia. Ay, hermanos, ¿por qué nos hizo este mal tan grande? Pero no, yo les tengo una solución, tírenme al mar y esto se le aquieta. Ya Jonás estaba decidido a morir. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Y procuraban tirar el barco pues para llevarlo a la costa, pero las olas lo tiraban otra vez, eso se iba a hundir y ellos no tuvieron otra opción, ¿cierto? Porque antes de eso, ¿ellos qué hicieron? Tiraron a la suerte. Agarraron los dados y dijeron, bueno, al que le caigan los dados, este es el que tiene la culpa de lo que nos está pasando. Que tiran los dados y que cae sobre Jonás. Porque la Biblia dice que de los hombres es tirar los dados, pero el Señor es el que define cómo cae. Amén. ¿Sí ves? Por eso, hermano, no le pueste el telequino, más bien pídale a Dios que le provea. Amén. Entonces, cayó sobre Jonás y ahí donde le preguntan, decláranos quién eres. Él le dice, huyo de tu presencia. Lo tiran al mar y el mar se aquieta al instante. Pero la Biblia dice que Dios había preparado un gran pez para que se tragara a Jonás y se lo tragó. Hermano, la historia es muy fascinante, es muy famosa, es muy bonita, pero póngase por un momento en la posición de Jonás. Uno dentro del estómago de un animal. ¿Quién sabe en qué parte de ese inmenso océano? ¿Ah? El verso 2 del capítulo 2 dice, en mi angustia, ¿cierto? Clamé a Jehová. O sea, estaba angustiado y era lo menos que uno puede hacer, ¿cierto? Uno allá en plenas tinieblas, estoy en la panza de un gran pez. Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer de mí? Que ya no hay escapatoria. Estaba angustiado. Pero toda esa angustia no tenía que vivirla. La vivió él, ¿por qué? Por desobediente. Hizo la cosa mal. Claro. Entonces por desobediente, porque le habían dicho, mira, el camino es para acá, pero él arrancó para otro lado. Hermanos, ¿cuántas veces nos habla el Señor y nos dice, mira, el camino es para acá, y nosotros tiramos para otro lado? Es verdad. Y hasta que no nos traga el gran pez no quedamos contentos. Y después, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en tan grande angustia? Porque uno está haciendo la cosa mal. Claro, porque la disciplina de Dios nos está tocando, hermanos, y la disciplina de Dios duele. Hay un dicho que decían los ancianos que dice, mi Dios no castiga ni con rejo ni con vara, ¿cierto? Algo así. Bueno, porque Dios sabe dónde tocarnos. Dios sabe qué parte de nuestro ser nos duele. Amén. Y así es como uno como padre, uno tiene que aprender a disciplinar a los hijos porque a veces uno la disciplina. Hay un momento en que uno darle al hijo con una vara ya no le va a servir porque a él no le va a doler. Y ahí es donde uno tiene que identificar el punto donde a él le duele para uno poder disciplinar correctamente. ¿Sí? Así que Dios sabe cuál es el punto que nos duele, pero hermano, la disciplina de Dios siempre será con el propósito de corregirnos, porque si Dios nos deja hacer lo que nosotros queramos, nosotros vamos a terminar muy mal. Entonces Él necesita corregirnos, sin embargo Dios nos habla 1000 veces, hermanos, antes. Y yo creo que todos los que somos padres experimentamos esto, hermanos. Uno no se contenta, uno no se alegra porque tiene que disciplinar a un hijo. ¡Ah, qué alegría tan grande! Ya le pegué 3 varazos. No, cierto que no, pero a veces es necesario. Amén. Es necesario y es con un propósito de corregir algo que está indebido. Algo que es incorrecto. Que hay que aplicar el dolor porque el dolor es el mejor maestro, hermanos. Amén.
Sí, el dolor es el mejor maestro. Por ejemplo, Helen sabe que no puede acercarse a la plancha caliente, ¿cierto, Helen? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, si usted le mira esta manito ya sabe por qué. Así que el dolor le enseña a uno mejor que nadie. Ahora, Dios nos habla con amor, pero a veces tiene que hacer uso del dolor para que entendamos. Porque a las buenas parece que no, parece que por aquí no entra y por aquí no sale. Y nos vuelve y nos dice, mira, es por acá. Y nos dice, es por acá. Y nosotros tiramos para el otro lado. Y tiramos para el otro lado. Cuando empieza Dios a apretar, ahí sí empezamos nosotros en nuestra angustia. Como dijo entonces Jonás, en mi angustia. Y mire que el Señor es tan bueno que mandó al pez que lo vomitara. Gracias a Dios que fue que lo vomitara, ¿cierto? No quedaría por otro lado. Y mandó al pez que lo vomitara. Y el pez lo vomitó allá, inclusive cerca para donde iba. Mire, eso fue hasta viaje privado y todo en submarino. Lo lanzó allá cerca. Claro, lo primero que hizo el Jonás fue irse para Nínive, ahí sí. Claro, ¿por qué no había podido hacerlo antes? O sea, tuvo que vivir esa experiencia tan dura, 3 días, ¿no? 3 días dentro de la panza, dentro del estómago de un animal. Eso debe ser una cosa muy tremenda. Ningún ser humano yo creo que tiene ese testimonio. Puedes decir, yo estuve en la panza de un gran pez 3 días. No, nadie. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos tenerlo, ¿cierto? O démoslo así, yo siempre les he dicho, Jonás es el único que pudo decir, en pez me acostaré, ¿sí? Porque ese sí se acostó en pez. Vea, nadie quiere, hermanos, no, es que el propósito de Dios es que usted se vaya de pesca y se lo trague un gran pez 3 días. No, hermano, no, yo por ahí no voy. Nadie quiere que nos trague un pez. Este hombre vivió esa experiencia por desobediente. ¿Sí? Entonces, esto hace parte de la disciplina, hermanos. Aquí vemos en 1 Corintios 11, 27, algo muy importante que debemos observar. Acá habla de la cena del Señor. Es una práctica que la iglesia tiene que hacer. Y yo les voy a dar una enseñanza sobre esto porque no he querido para que ustedes primero tengan claridad qué es la cena del Señor. No sea que nos metamos en un problema, porque eso fue lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Muchos tal vez de los que estamos aquí no saben qué es la cena del Señor porque algunos están empezando a caminar con el Señor, otros no son bautizados. Pero es importante que entremos en esa comunión con el Señor, y por eso también le estamos invitando este viernes a las 7:30 que vamos a empezar con los bautismos, también aprovechando el verano porque en invierno hace mal frío. Ok, vamos a leer 11:27 de 1 Corintios. 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, del Señor, ¿cierto? Porque, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Oiga, enfermos en la iglesia, ¿por qué? Y muchos duermen. ¿A qué se refiere con dormir? Ahora, están muertos. Ahora, mire que el término dormir es porque la persona es cristiana, es de la iglesia, ¿sí? Pero los despacharon ya por causa de este asunto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Ok, mire que el Señor castiga a sus hijos. Castiga. Por causa de ciertas indisciplinas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Corinto, hermano? La cena del Señor es algo que es muy sagrado porque a través de ella anunciamos, proclamamos la muerte del Señor y anunciamos su regreso. Amén. ¿Cierto?
Y eso es lo que nos hace un cuerpo en el Señor. Proclamamos que somos un cuerpo más bien, a través de la copa y a través del pan. Pero en Corinto esto se volvió, hermanos, a ver, la palabra, esto se volvió una recocha, decimos nosotros, no sé si esta palabra la usamos acá, cuando algo es como una indisciplina, como que cada uno hace lo que quiere, pues, sí, como desorden. Se volvió un desorden, cada uno hacía lo que quería en la misma cena del Señor, hasta se emborrachaban, dice Pablo aquí a los hermanos, ¿cierto? Y ya estaba bastante indisciplinada la iglesia. Aquí se dice una joda, pastor. Sí, bueno. Se tomaban hasta los vinitos de más y terminaban los hermanos borrachos. ¿Qué pasó? Dice Pablo, pues algunos están enfermos y otros ya muertos. Mire que hasta con la muerte Dios puede disciplinar un hijo suyo. Amén. Y cabe resaltar algo acá, porque nosotros a veces decimos, no, es que hay un tiempo en el que nos vamos a morir y ya. No siempre es así. Bien, aunque en Deuteronomio sí dice que nosotros tenemos un número de días, ese número de días puede que nos vayamos antes. La Biblia dice, yo completaré el número de tus días. Sí, hay un número para nuestros días, pero a veces el cristiano se muere antes. ¿Por qué? Por indisciplina. Es uno de las disciplinas en esta vida, hermanos, porque cabe resaltar otra cosa, que no es el tema ahora, pero que lo hablamos en algún momento y lo volveremos a hablar. Hay otra disciplina para la vida que viene. Hay una disciplina acá y hay otra disciplina allá. Y qué bueno cuando el Señor nos disciplina acá, ¿cierto? Porque cuando un cristiano se tiene que morir, es porque va a tener que dar cuenta en la disciplina allá. Entonces mire lo tremendo que es esto. Por eso recordemos que el tribunal de Cristo, ¿cuándo es el tribunal de Cristo? Cuando la iglesia le dé la cara a su Señor, que es lo que estamos esperando muy prontamente, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que la iglesia está esperando próximamente? Amén, dígalo fuerte y sin miedo. ¿Qué está esperando? La venida de Cristo Jesús. El regreso de Cristo, que puede ser en cualquier momento, ¿cierto? Amén. Estamos esperando ese hecho. Cuando Cristo regrese, la iglesia va a ser arrebatada y la iglesia va a ir ante el tribunal de Cristo, donde Cristo nos va a llamar a uno por uno. Venga aquí mi hijo amado, a ver, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Sí? Aquello y aquello. Amén. Ah, bueno. Eche para allá, que ahorita arreglamos. Y usted venga para acá, ¿sí? Siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Siervo malo y negligente, amárrenlo de pies y manos, pónganlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué queremos oír? Pero ahorita estamos hablando de la disciplina de acá, de la tierra, ¿sí? De la disciplina de la tierra. Entonces, Dios ama y disciplina. Y Hebreo dice, y azota. Azota. Los papás no lo azotaban duro, ¿cierto? Azota a aquel que toma por hijo. Ok. Entonces, aquí en Corintio estaba pasando esto, que los hermanos se indisciplinaron y seguramente, yo estoy seguro que Dios les había hablado muchas veces, hermanos, porque Dios es un Padre amoroso. Amén, amén. O sea, cuando Dios le pone a uno la mano encima es porque realmente ya hay que ponérsela. Porque si nosotros siendo malos, hermanos, dice la palabra, miren, yo trato de tener paciencia a veces, ¿cierto? Paciencia y paciencia. Pero así hay un punto donde ya uno dice, no, ya no, aquí hay que azotar. Y le toca a uno quitarse el cinto y venga para acá. Y ahí sí todo el mundo se lamenta, pero ya es hora de la disciplina. Porque ya se ha hablado, porque ya se ha dicho, porque no haga, y ¡tim! Lleve. Que le dije que lo hiciera, ¿cierto? Cuando Dios disciplina, hermanos, es porque Él ya muchas veces nos ha hablado. Y seguramente Dios allá en la iglesia en Corinto, donde hemos leído 1 Corintios 11, 27 al 30, seguramente Dios ya les había hablado muchas veces. Mira, tengan respeto por
la cena del Señor, mira, hagan las cosas ordenadamente, mira, esperen el uno al otro, mira, tengan temor de Dios, mira, hasta que 4 muertos, uy, señores, 4 muertos en la iglesia, ¿qué pasó? 20 enfermos, uy, que ahora, hermano, no estoy diciendo que en todo tiempo la enfermedad es una disciplina, no estoy diciendo eso, porque la enfermedad tiene muchas causas, y eso es otro tema, pero sí dice la Biblia que la enfermedad puede ser una causa de disciplina, ¿sí? Porque eso pasa en Corinto, Pablo lo está diciendo, por lo cual hay muchos enfermos, dice, ¿cierto? Claramente lo dice el apóstol Pablo, 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Quiere decir que para esa experiencia, una de las disciplinas que Dios utilizó fue la enfermedad. Y estaban enfermos los hermanos. ¿Y por qué tanto enfermo en la iglesia, hermanos? No, pues te estás emborrachando en la iglesia. Y a otros ya estaban muertos, peor todavía, ya los había matado la enfermedad. ¿Por qué? Porque no comprendían. Pero yo estoy seguro, hermano, que si aquí la iglesia se volviese, bueno, Pablo les está dando una palabra de exhortación, pues yo estoy seguro que si la iglesia se arrepintió de todo corazón, el Señor la sanó. Porque la disciplina era la enfermedad era la disciplina. Pero el propósito de la disciplina es ser corregidos. Cuando uno entiende y se corrige, Dios quita la enfermedad, porque la enfermedad es un propósito de corrección. Ahora, ya el que murió, es decir, ya, bueno. Pero mire lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, la disciplina puede manifestarse de muchas maneras. Lo que sí, como ya vimos en el caso de Jonás, es angustiosa. La disciplina es angustiosa. Y vuelvo y les digo, Dios sabe dónde golpearnos cuando tiene que disciplinarnos. Porque a veces uno le puede... Hay muchachos que llegan a una edad que el papá les pega y ellos dicen, ¡no me dolió! Sí, está rebelde, ya se vuelve, ¿cierto? A Dios no le podemos hacer eso. No le podemos hacer eso porque Él sabe dónde nos duele. Que nos va a disciplinar, entonces ya sabe dónde nos toca. Nos toca la yugular, como eso. Eso sí me dolió, Señor. Pero muchas veces Dios nos viene hablando, muchas veces. Hermano, Dios, la paciencia del Señor es impresionante. Con todo eso, nosotros somos tan personajes que hasta le sacamos la paciencia muchas veces. Y toca que Él aplique la disciplina. Entonces, ahí vemos la iglesia ya, en Corinto. Veamos otro caso de disciplina con la muerte. Hechos 5, del 1 al 5. A ver, ¿quién lo lee en altavoz? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Oiga, pues esto tan tremendo. Le voy a contextualizar. Lo que pasa es que un hombre llamado Bernabé, un hermano de la iglesia, vendió un terreno. Y la plata del terreno la donó a la iglesia, ¿sí? Y Ananías, es decir, fue algo que él quiso hacer, ¿cierto? Porque él no estaba en la obligación. Él dijo, voy a vender mi terreno y lo dono para que las necesidades de esto, aquello y lo otro. Bueno, entonces Ananías dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Tenía otro terreno y lo vendió. Y propuso en su corazón un engaño junto con su mujer.
vea, vamos a decir que lo dimos todo, pero vamos a quedarnos con una parte. O sea, vamos a decir que lo vendimos en tanto y que lo damos todo. Pero no era verdad. Ejemplo, lo vendieron en 1 millón de pesos, lo vendieron en 5 millones para no darlo tan barato. Supongamos que lo vendieron en 5 millones y se quedaron con 2 milloncitos, uno para ella, otra para mí. Damos 3 y le decimos que lo vendimos en 3 y que estamos dando todo como Bernabé. Y sí lo hicieron, vendieron el terreno, se quedaron una parte para ellos y dijeron, mira, le estamos dando todo. ¿Quién engaña al Señor? Ahora, eso le fue revelado a Pedro. Y Pedro llama a Ananías, ahí en medio oculto, venga Ananías. Y Ananías pensó que era que le iban a decir, ve, Ananías dio aplauso para Ananías. No. Resulta que le dice, Ananías, ¿de quién era el terreno? Mío. Muy bien, suyo. Mira, Ananías, si usted hubiera dejado el terreno para usted, es suyo. Si usted lo hubiera vendido, es suyo. Si usted hubiera dicho, quiero dar tanto, es suyo. Si usted hubiera dicho, no quiero dar nada, es suyo. ¿Por qué entonces te pusiste de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? O sea, ¿por qué quiere aquí dárselas de que usted lo da todo cuando no es verdad? Porque se las da hipócrita aquí delante de la iglesia. Hermano, le dijo eso Pedro y cayó de una vez muerto ahí a Ananías. Cosa tan tremenda. De una vez. Colgó ahí los... Claro, la iglesia se llenó de miedo, dice la Biblia, se llenó de temor. La iglesia vio que el asunto era serio. La mujer de él no estaba ahí, al rato llegó y le dijeron, ve, Zafira, ¿vendiste en tanto el terreno? Sí, en tanto, claro, lo dimos todo. ¿Ves esos hombres que vienen allá? Sí los veo, vienen de sepultar a tu marido y ahora te llevarán a ti. ¡Pah! Cayó. Porque uno no puede pretender aquí engañar a Dios. Amén. Sí. Y esa fue la disciplina para ellos. ¿Eran malos? No, ellos eran hermanos de la iglesia, como usted y como yo. Eran hermanos bautizados y estaban en la iglesia. Pero pretendieron engañar al Señor. Y al Señor, ¿quién lo engaña? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Entonces para ellos esa fue su disciplina, la muerte, para que los otros aprendieran, ¿cierto?, que las cosas no son así. Claro, los hermanos quedaron asustados. Imagínense que nosotros hubiéramos estado ahí, ¿no? ¿A quién se le ocurre después hacer una de esas? A nadie. No, a Ananías, no es que Ananías cayó muerto, ¿no? Así que allí vemos una manifestación de la disciplina del Señor. ¿Por qué? Por pretender mostrar ser algo que uno no es. Hermano, uno tiene que aprender a ser sincero y decir, esto es lo que hay. Ya, Señor, esto es lo que hay, mire. Este flaco así como usted lo ve, esto es lo que hay. ¿Yo qué le voy a decir al Señor lo que no es si el Señor todo lo sabe? ¿Cierto? Y volvemos al punto, muchas veces el Señor nos viene hablando. Yo estoy seguro que Dios muchas veces les había hablado a Ananías y Zafira, porque si ellos decidieron ser hipócritas ahí, seguramente ellos ya venían siéndolo desde antes. ¿Sí ves? Y tal vez el Señor les venía hablando, Ananías, Zafira, comportate. Dejen eso ya atrás, como escuchábamos anoche en el culto. Basta el tiempo pasado ya para vivir de fachada ya. ¿Sí? Déjense de corazón. Seguramente muchas veces Dios venía hablando hasta que llegó el día y ¡pah! Cayó ahí la disciplina de Dios. Amén. Ahora, la disciplina es una manifestación de dos cosas. Uno, de que somos hijos de Dios y de que Dios nos ama. Porque Dios no, hermanos, si Dios no me disciplina, por eso yo les decía en cierta ocasión, cuando una persona se aparta del Señor, a mí me preocupa que a esa persona le vaya bien, y le vaya bien, y le vaya bien, y como que nunca hay una causa, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque eso es un indicativo de que esa persona nunca fue hija de Dios. Porque el que es hijo de Dios, la disciplina le llega. Le llega porque le llega. Pero el que no es hijo de Dios, Dios lo deja. ¿Por qué? Porque un día juzgará al mundo con justicia. Y si hace parte del mundo, Dios
va a juzgar al mundo, pero Dios no juzga a sus hijos con el mundo, ya lo leímos ahí en Primera de Corintios, ¿cierto? Amén. Sino que castiga a sus hijos para que no sean condenados con el mundo. Pero cuando una persona, hermanos, recibe la disciplina de Dios, uno se alegra porque dice, realmente el amor de Dios está sobre él y es hijo real de Dios, por el ejemplo que les decía ahora, ¿cierto? Ejemplo, si un niño está ahí parado afuera y empieza ahí a hacer algo o a dañarme algo, pues yo lo menos que puedo decir es, ve niño, detenete, o sí, no sé, haga eso por favor. Yo no puedo agarrar aquí un cinto y agarrar al niño a correa porque, ¿cierto? Es un problema tremendo, no es que no es hijo mío. Y en Dios tampoco va a disciplinar al que no es su hijo, ¿no? Pero cuando uno cae en la disciplina de Dios, entonces alegrémonos, hermanos, si Dios nos disciplina. Porque somos hijos de Dios, porque Él está haciendo lo que un padre responsable debía hacer, disciplinar a su hijo, corregirlo cuando está desviado, porque si no, se va a torcer y las cosas van a ser un problema. Así que esto fue lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Tuvieron que caer en la disciplina y el azote de Dios. Primera de Reyes 13:8. Aquí hay una enseñanza bastante profunda también respecto a esto de la disciplina, hermanos. Pero no voy a leer todo el capítulo porque siempre es extenso, pero se lo voy a dejar de tarea. Es el capítulo 13 de Primera de Reyes. Sí, Primera de Reyes, capítulo 13. Resulta que Dios comisionó a un hombre de Judá para que fuera a Betel. Recordemos que Israel para este entonces se había dividido. Ahora estaba el reino del norte bajo el liderazgo de Jeroboam. Este hombre va enviado por el Señor porque Jeroboam había montado un altar allá en Betel donde echaba incienso a otros dioses, porque el lugar de adoración era Jerusalén. Jeroboam se había desviado, se había torcido y ahorita estaba haciendo torcer al pueblo. Así que Dios le dice al profeta, anda allá donde Jeroboam, y él fue. Pero le dijo un par de cositas, le dijo, vas a decir esto, aquello y lo otro. Y no vas a comer pan en ese lugar ni a beber. Y tampoco te vas a regresar por el mismo camino. Esa era la orden de Dios. El profeta fue, y ese profeta fue, pero con poder. Ese hombre iba, pero comisionado. Allá estaba Jeroboam ofreciendo allá incienso en su altar y sacrificio en su altar pagano. Y llega el profeta y comienza a profetizar. Y le dice, altar, altar. Porque la palabra era que profetizara contra el altar. De la casa de David se levantará un varón llamado Josías, y los sacerdotes que ministran a estas cosas serán sacrificados en este altar, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Esa era la profecía que tenía que dar el profeta, y la dio. Cuando la dio, el rey Jeroboam estiró su mano y le dijo, aprésenlo, ¿cierto? Arréstenlo, prendedle. Que la mano le quedó seca, tiesa, nomás la estiró. Ahí tiesa de una vez la mano. Y cuando él habló el profeta, el altar se partió, se derribó y voló ceniza para todos lados. Eso fue algo poderoso. Y al verse así, el rey, entonces más bien le dijo al profeta, no, venga profeta, más bien ore por mí para que la mano me vuelva otra vez como estaba. Y el profeta oró por él y la mano le fue restaurada. Y le dijo, ven que te voy a dar pan y te voy a dar comida y te voy a dar honores. No, así me des la mitad de tus bienes. No puedo, porque el que me mandó me dijo que no coma aquí en este lugar, no coma pan, no beba agua y no me vuelva por el mismo camino, así que nos vemos. Y se fue. Cuando iba a medio camino, por allá había un profetita ese también que estaba más torcido y... Ojo con los profetas torcidos que yo a ustedes les he dicho, porque hoy día estamos con profetas por todos lados
Y ese profeta se fue y le dijo, venga, lo que pasa es que un ángel me habló y me dio palabra profética de que vinieras a mi casa y comieras y bebieras. Y el profeta se fue con él y comió y bebió. Y después de que le hubo mentido, ese profeta, vino palabra del Señor sobre ese mismo profeta mientras estaban comiendo. ¿Sí? Verso 20. Amén. Y aconteció que estando ellos a la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Ahí está. Lo mató un león al profeta. Después de haber hecho tremenda hazaña, tremenda gestión poderosa, ¿cierto? Ahora, viene un león y lo mata. ¿Producto de qué? Oh, que la bendiga. Producto de la desobediencia. A él le dijeron, no coma aquí pan, no beba agua, no se vuelva por el mismo camino. Pues se dejó enredar del otro y se fue por ahí a comer donde le habían dicho que no comiera. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura Amén. de todos los tiempos. El Señor nos habla a través de las Escrituras. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, hermanos, no estamos conformes con lo que Dios nos habla. Eso es como cuando el hijo le dice al papá, déjeme ir a tal parte, el papá le dice no. Y el hijo, déjeme ir, no. Y al otro día, déjeme ir, no. ¿Por qué? Porque no está conforme con el no. Porque él quiere ir y no está de acuerdo con la palabra de su padre o de su madre, de su autoridad. Hermanos, si Dios a nosotros nos dice no, Él sabe lo que está haciendo. Él es un Padre amoroso, pero a veces nosotros no queremos oírle y pasa que Él nos disciplina. Entonces este es el caso. Este es el caso entonces de este profeta, que también recibió una disciplina que lo mató un león. Aunque el león no se lo comió, porque Dios no quiso. Es más, ni se comió el burrito en el que iba. Miren que más adelante dice que el león se echó ahí al lado del cadáver y ni al burrito le hizo nada. Solamente mató al hombre. Entonces, hermanos, vamos a tomar un texto aquí para empezar a concluir. Primera de Juan 5:16. Porque aunque hay diversos tipos de disciplina, ¿cierto? Que no tengamos que llegar hasta este punto de la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos una comisión. Si nosotros morimos antes de tiempo, no podemos cumplir el propósito que Dios nos dijo que hiciéramos. ¿Sí ven? Nosotros tenemos un número de días para hacer lo que Dios nos encomendó que hiciéramos. Si nosotros morimos antes, entonces nuestro galardón no va a ser completo cuando venga Cristo, porque no terminamos la carrera. Mire que el apóstol Pablo antes de morir dijo, he terminado la carrera. Qué bueno que nosotros al morir podamos decir eso, hermanos. De morir, pues todos nos vamos a morir. Pero lo importante de uno morir es poder decir confiadamente, he terminado mi carrera. He peleado la batalla y he guardado la fe. Si yo puedo decir esas tres cosas con confianza antes de morirme, muero tranquilo. Amén. Pero si Dios me va a disciplinar a mí con la muerte, entonces no voy a poder decir he terminado mi carrera. ¿Por qué? Porque la dejé a media marcha. ¿Sí? ¿Y por qué Dios aplica ese correctivo? Porque es que definitivamente ya se había dicho y no, y aquí no va a pasar nada, aquí ya la única que hay que hacer es esa. Y después ya nos tendremos que ver cara a cara con el Señor a ver qué vamos a decir. Vamos a leer aquí 1 Juan 5:16.
a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok, mire que hay un punto, y dice que hay pecado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de disciplina es porque hay un desviamiento. Por ejemplo, si hablamos de Jonás, él cometió un pecado, él fue rebelde. Si hablamos de Ananías y Zafira, cometieron un pecado, fueron hipócritas, mentirosos, ¿cierto? Si hablamos de este profeta que hablamos, también fue desobediente. Si hablamos de los hermanos de Corinto, fueron irreverentes e irrespetuosos. Entonces mire que siempre la disciplina viene es por causa de un pecado, que es el desviamiento que empezamos a tomar y que el Señor nos empieza a hablar para corregirlo. Y a veces la disciplina viene en ciertas medidas, en ciertas porciones. Dios no desemboca una disciplina como esta que leemos en 1 de Juan 5:16, porque esta es como que la disciplina más difícil, en el sentido de que Dios dice, mira, ¿sabe qué? Nos vamos y ya, nos vamos y más bien esto lo arreglamos después. Y es muy triste porque allá la disciplina va a ser más compleja. Pero qué bueno cuando Dios nos puede corregir aquí, como a Jonás, porque Jonás pudo haber quedado ya en el vientre del pez y no salir nunca más. Pero Dios le dio la oportunidad de que reflexionara y vomitó a Jonás, y Jonás hizo lo correcto, fue y predicó, aunque no tan de buena gana, porque la Biblia dice que para recorrer a Nínive completamente había que caminar 3 días. Y lo que dice fue que Jonás caminó un día entero y después ya se fue para la montaña, o sea que no hizo el trabajo tampoco bien hecho. Pero bueno, lo hizo porque la voz se pasó y llegó a oídos del rey. La ciudad se arrepintió y Dios no la destruyó. Pero el punto ¿cuál es? Que la disciplina tiene diferentes caracteres, hermanos. Es decir, uno puede verse en una situación compleja de salud, como lo muestra Pablo a los Corintios, por causa de la disciplina, o una situación compleja económica por causa de la disciplina, o una situación compleja familiar, emocional, es decir, de muchas maneras la disciplina se puede ajustar, pero hay 2 cosas que son ciertas. 1, duele, y 2, yo sé que estoy en algo malo. O sea, yo no puedo decir, esto para que no nos confundamos, hermanos. A ver, ¿por qué? Porque en el caso de Job estaba sufriendo y le dolía, sí, pero no era una disciplina. Job lo sabía, por eso él argumentaba, él decía, muéstrame mi pecado. Y los amigos le decían, algún guardado tenés que tener. Pero él decía, no, muéstreme. Si yo he hecho lo que es correcto. Lo de él no era una disciplina, era una prueba. Por eso les digo, no siempre la enfermedad, no siempre la angustia va a ser una disciplina. Pero nosotros sabremos que es una disciplina. ¿Por qué? Porque está ligada a que la conciencia me está señalando algo. Algo. Jonás en el vientre del pez sabía. Él no podía decir, ¿por qué estaré viviendo esto, Señor? ¿Qué angustia? ¿Por qué será? No, él sabía por qué era. Él se lo dijo a los de la embarcación. Lo que pasa es que yo huyo de su presencia, ya tíreme en el mar y esto se acaba. Para los hermanos en Corintio, ellos sabían, ellos no podían decir, ¿por qué media congregación está enferma y por qué los hermanitos ya hemos sepultado tanto? Ellos sabían que las cosas estaban vueltas a un desorden, y Pablo les escribe, les dice, mira, esta es la causa por lo que está pasando lo que pasa. Asimismo podemos hablar de Ananías y Zafira, ellos sabían. ¿Sí? Si ellos despertaron muertos, ellos sabían por qué murieron. No podían decirle por qué era que me morí. No, pues usted sabe por qué. Es decir, cuando uno vive la disciplina, la conciencia a uno se encarga de señalarle por qué la está viviendo. De la misma manera que uno a un muchacho castiga. Eso no es, porque las mamás a veces exageraban, ¿cierto? Las mamás con uno. Porque agarraban una chancla, un palo, y eso era sílaba por sílaba. ¿Por qué hizo eso? Y si la causa era muy larga, ¿cuántas sílabas eran? No, uno ya sabía por qué le estaban pegando, ¿cierto? Por qué le estaban disciplinando. Uno sabe, cuando uno está viviendo la disciplina, uno sabe que hay algo que Dios le está señalando, que lo está desviando, que está siendo desagradable a los ojos del Señor, que Dios me viene hablando, que Dios me viene diciendo, corregite, eche para acá, no lo quiero más ahí, no la quiero más ahí.
quiero que pongas tus ojos en esto y analices que no es debido. Viene hablando, hasta que viene el golpe. ¿Ya lo entendés? Ya cuando uno sientes el riendazo en la espalda, así como cuando uno era niño, sí, pero le estaban mandando, vaya, traiga tal cosa, y uno ahí ocupado ahí haciendo, vaya, traiga tal cosa, vaya, traiga, y uno ahí haciéndose el que no era con uno. Y muchas veces los papás de uno no avisaban, sino que sentía uno el riendazo en la espalda y salía uno corriendo a hacer lo que le dijeron, pero tenía que venir primero el golpe, ¿sí? Lastimosamente a veces somos así, ¿sí ves? Y lo que dice entonces allá en Hebreos capítulo 12 y el verso 6 donde leímos al principio fue que el Señor dice, testifica la palabra que el Señor disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Ahora, hermanos, el que Dios nos azote no es una cuestión que tiene que ser así, eso lo definimos en nosotros. O sea, si nosotros prestamos atención al Señor, porque Él nos habla de miles de maneras, uno no puede decir que Dios no le habla. Amén. El salmista dijo, aún en las noches me enseña mi conciencia, porque hasta que uno está acostado en la cama, Dios le habla a la mente. Y la conciencia le muestra a uno cosas aquí, allí, esto, mira aquello, esto, cuidado con esto, tenga cuidado, deje de hacer esto, ¿sí? Y Dios hablándole a uno. Hermano, uno muchas veces no presta atención hasta que viene el apretón, la disciplina, y la disciplina trae angustia. Y esa angustia es la que nos hace a veces llorar aquí, allí, allí. Pero cuando nosotros sabemos, escúcheme, cuando nosotros sabemos, ¿sí?, que es una disciplina, porque hay algo en la conciencia que nos está señalando que es por esto, la salida es muy fácil, hermano. Arrepintámonos y volvámonos al Señor de corazón. Y listo, abandonemos eso que el Señor nos está diciendo que abandonemos y seremos restaurados plenamente y el Señor nos va a sacar de esa angustia. Solo hasta que Dios vio que Jonás ya como que había aprendido, le dijo al pez, anda a vomitarlo. Y ahora sí el pez fue y lo tiró ahí a la playa. Pero ¿qué hizo Jonás? Nomás salió el pez. Arrancó para Nínive. Ay, sí. Es eso, o sea, cuando Dios considera que hemos aprendido que realmente vamos a reflexionar, hemos reflexionado, que estamos arrepentidos, créame que el Señor nos va a sacar de la angustia. Hubo un rey, creo que fue el rey Amasías, no estoy seguro, pero creo que fue el rey Amasías. Fue un rey que creo que fue el hijo de Ezequías. El hombre, cuanta brujería había, a eso le andaba, y si no había, se la inventaba. Lo cierto es que Dios en su enojo lo expulsó y por ahí lo encarcelaron. Pero qué tremendo, porque dice que en su angustia se humilló y el Señor es tan bueno que lo volvió otra vez a su trono. Porque Dios no se complace en nuestro sufrimiento, hermano. Pensar que Dios se complace en nuestro sufrimiento es una apreciación desviada y desequilibrada de nuestro Señor. No, Él es compasivo y la Biblia dice que se duele del castigo. Lo que Él busca es que reflexionemos, porque como les decía, hermanos, al principio, lastimosamente, Dios tiene que hacer uso del dolor, porque el dolor parece que es el que nos enseña mejor. Porque muchas veces Dios nos habla y como que no aprendemos, pero el dolor nos enseña, ¿cierto? Cuando uno pasa por un lugar y en ese lugar sufre una experiencia difícil, entonces uno ya tiene cuidado de volver a pasar por ahí, ¿cierto? Y ya como que pasa con cuidado. Cuando uno va en moto y en cierto lugar se cayó, se resbaló, ya cuando uno va a pasar por ahí dice, aquí tengo que frenar y echar más para acá, porque el dolor le enseñó. El dolor enseña. Y lo que no quiere Dios es tener que recurrir siempre a ese método para poder enseñarnos y hacernos entender, hermano, lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque somos hijos de Dios y Dios no va, hermano, créame, Dios no va a dejar hacernos lo que nosotros, a ver, como dice el dicho vulgar, ¿cierto? Bueno, vulgar no, como colonial, como decían nuestros padres. Usted no va a hacer lo que le da la gana. ¿Cierto? Así nos decían nuestros papás. ¿Usted qué creyó? ¿Que iba a hacer lo que le daba la gana? No. Ahora, ¿por qué nos decían eso? Porque eran padres responsables. Porque es verdad, un padre responsable no va a dejar que su hijo haga lo que le dé la gana. ¿Cierto?
Si uno deja que un hijo haga lo que le dé la gana, hermano, uno está desubicado. Y Dios le va a pedir cuentas por eso. Ahora, Dios tampoco nos va a dejar hacer lo que nos dé la gana, como decían nuestros padres. Cuando Él ve que nosotros nos estamos torciendo de a mucho, pues nos habla, venga, hijo mío, para acá. Ah, que no, lleve. Necesito enderezar lo mío porque yo no quiero que usted se me tuerza. No. Él es un padre responsable. Y Él se ha propuesto hacer de nosotros hijos a su imagen y semejanza. Y Él lo va a hacer, hermanos, porque para Él todas las cosas son posibles. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que esta palabra la podamos atesorar en el corazón. Que no seamos duros, hermanos, a la voluntad del Señor, pero que Él nos está direccionando. Amén. Y al final vamos a orar dándole gracias a Dios y vamos a cantar una canción también. Vamos a cantar una canción, ¿sí? Luis me dijo que le gustaba una canción, ¿cierto? Y la vamos a cantar. Hermanos, sí, qué bueno esto es muy, muy especial, porque si usted, hermanos, usted siente en el culto decir, vamos a cantar una canción, la cantamos también, hermano, pase una listica acá. Y la idea es que usted y yo cantemos con el corazón, ¿cierto? Hay canciones que parece que tienen una experiencia con uno, por eso uno no es de todas las canciones. ¿No han notado? Hay canciones que a uno le gustan, otras que no. Y no es porque una canción sea buena o mala, sino porque una canción a veces toca mi experiencia. Y al tocar mi experiencia, toca mi espíritu, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos sufrir esas experiencias con la música, a la hora también de adorar a nuestro Señor. Vamos a darle gracias a Dios y cantamos esa canción. Levanto mis manos y así vamos despidiendo este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, mi Dios.